Vamos a comenzar la jornada del día de hoy con la Mesa de Periodismo Internacional. Damos la bienvenida a sus participantes, el periodista Rafael Cavada, Fernando Fuentes y Andrea Aguilar. Modera esta mesa Pablo Cuéllar. Pablo Cuéllar, tuve el honor de conocerlo el año 2007 cuando ingresó a la escuela, es egresado de nuestra escuela y cuenta con un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de California. Fue subeditor de CNN Chile y docente de nuestra escuela. Actualmente es director internacional en Megado Noticias. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Aló, aló? ¿Sí? Ya. Muchas gracias por la invitación aquí de la universidad. Yo como egresado, ex profesor y también funcionario de esta universidad, estuve en todos los estamentos. De verdad es un privilegio estar nuevamente acá. Yo la siento en mi casa, tengo un orgullo de ser un hijo de Bello, así que para mí es importante también estar participando el día de hoy y que me hayan convocado para esta mesa del área que más me encanta, que es el periodismo internacional. Además, con tres grandes figuras hoy día que están en los medios de comunicación de nuestro país y que tienen también una larga trayectoria en este mismo campo. Vamos a empezar con Rafael Cavada. Él también es hijo de Bello, egresado de esta escuela de periodismo. Ha trabajado en diversos medios de comunicación, sobre todo en televisión, en radio, una capacidad importante de análisis político, cobertura internacional. La guerra de Irak fueron las cosas que también marcó su carrera. Probablemente ustedes, muchos de aquí no habían nacido para la guerra de Irak, hay que decirlo, pero ha sido un conflicto que hasta el día de hoy sigue teniendo repercusiones y que en Chile fue también bastante importante. Ha estado en Radio Sonar FM, en Radio ADN, conduciendo aquí en vivo, en Caiga Quien Caiga, y hoy día liderando también el programa sabatino de Chilevisión Noticias, y en estos últimos días entiendo que también en las mañanas ahí en el matinal. Así que muchas gracias, Rafa, por estar aquí con nosotros. Estamos también con Andrea Aguilar, periodista especializada en la cobertura internacional. Ella conduce el programa Frontera Global ahí en 24 horas de TVN, liderando también su equipo. Ella ha trabajado durante mucho tiempo en este ámbito del periodismo internacional. Ella es de Colombia, estudió en la Universidad Javeriana, lleva 8 años en nuestro país y se ha logrado posicionar impresionantemente, siempre ofreciendo contexto, claridad, dentro de las informaciones que ella misma entrega. Ha recibido además el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por la excelencia en la categoría de noticias. Así que también le damos un aplauso a Andrea. Y finalmente tenemos a otro hijo de Bello, a Fernando Fuentes. Él es egresado aquí de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, hoy editor internacional en La Tercera, medio al que ingresó el año 2001. Bastante tiempo ya en esta misma trayectoria, también probablemente muchos no habían nacido, pero él ha mantenido este perfil que lo ha llevado a cubrir importantes eventos, sobre todo elecciones presidenciales. Ha estado en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, enviado especial en Colombia, en Haití, en Panamá, en Alemania, en Israel, en los territorios palestinos, en Corea del Sur, Taiwán, entre muchas otras naciones. Así que también, Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Bueno, y comenzamos esta mesa hablando de los desafíos de nuestra profesión. Yo he dicho que para mí hoy es el mejor momento para ejercer el periodismo, pero también es el más desafiante. Es el mejor porque nunca antes en la historia habíamos tenido tantos recursos para poder desempeñar nuestra labor, con las redes sociales, con distintos medios, con la aparición del mundo digital, con la instantaneidad, con la cercanía, con los celulares, con los computadores. Hoy día tenemos un set de herramientas que nos llevan a facilitar nuestra labor, a acercarnos a lugares donde antes era imposible. Por ejemplo, saber lo que pasaba antes, no sé, en Kuwait, era imposible de conocer o tardabas muchos días en poder tener noticias de una nación tan lejana quizás para nosotros, pero hoy, con la inmediatez, con todos los desarrollos que ha habido a nivel internacional, finalmente eso nos ha facilitado de cierta forma la labor. Pero digo que también es el momento más desafiante porque tenemos una gran cantidad de contenidos, de datos, de informaciones que muchas veces no son verdaderas, que muchas veces son falsas, ya sea a propósito, ya sea por broma, ya sea para desinformar
o para generar algún cambio en otro. Y es en un momento en que nos movemos por la instantaneidad, por la rapidez en la cual viajan las noticias, tener que escudriñar, discriminar entre información, es una situación bastante compleja para nosotros de analizar. Y si a eso le sumamos los tiempos en los cuales estamos viviendo, de una incertidumbre global, de líderes que se han ido tomando el poder de una forma mucho más autocrática, de movimientos que han sido rupturistas, pero que a la vez también han generado cierta incertidumbre, con el pánico muchas veces que se generan por conflictos, por crisis a nivel internacional, cuando estamos viviendo en tiempos de guerra. Si bien en nuestros medios de comunicación nosotros hablamos bastante de lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que ha estado ocurriendo en Gaza, ¿cierto? Hoy hay más de 50 conflictos activos. Más de 50 conflictos activos. Han escuchado, por ejemplo, Sudán, Yemen, Haití. Ayer hubo un golpe de Estado en el mundo, en Guinea-Bissau. Un nuevo golpe de Estado. Imagínense ustedes, año 2025 y seguimos teniendo a grupos, en este caso militares, tomándose el poder. Son cosas que queremos reflexionar el día de hoy y por eso quiero empezar dándole la palabra a Rafael para que nos cuente también este momento que se está viviendo en el contexto global, pero también a nosotros como personas que estamos encargados de informar sobre el periodismo internacional. Wow. ¿Me escuchan? Está prendido, ok. Primero, gracias por la invitación. Soy un orgulloso hijo de esta universidad. Vengo muy poco a esta escuela y no porque no quiera. A veces no puedo. Soy periodista internacional desde el 6 de junio de 1994. No es difícil de olvidar. Operación Overlord, Segunda Guerra Mundial, desembarco de Normandía. Y pese a que te encuentro razón, soy pesimista. Yo, cuando estudiaba, más o menos a la de ustedes, no, un poco más viejo, soñaba con la digitalización, la masificación, la democratización del acceso a la información, con un mundo que estuviera tan interconectado como hoy, en términos de comunicaciones, ya lo estábamos económicamente, o estábamos en progreso. Soñaba con la multiplicidad de fuentes de información, con la calidad de esas fuentes, y no con TikTok, ni con memes, ni con ninguna de esas cosas. En ese sentido, yo soy un tipo muy aburrido, pero muy aburrido. No veo telenovelas, no veo realities, no veo memes, y trato de mantenerme a espaldas de todo eso, aunque como todos supongo que lo hacen, consultan información constantemente ahí. No quiero estirarme mucho, pero en el año 2003 Chile tuvo una increíble oportunidad, increíble, de saltar en el tema de las noticias internacionales a una especialización, a un liderazgo en Latinoamérica. En la guerra de Irak, los únicos corresponsales latinoamericanos que quedaron fueron México y Chile. Y de México hacia el sur solo Chile, Santiago Pavlovich y yo, que le agradezco hasta el día de hoy por haber presionado para que también me enviaran. Y sin embargo, o sea, en ese momento nosotros despachábamos para 5 países diferentes. Tenemos una audiencia, un francés me lo dijo, tú tienes más audiencia que la que tengo yo en Francia y para Barcelona, para Cataluña y otros medios donde nos ven, tú tienes el triple de audiencia. En ese momento Chile se convirtió en la fuente de noticias contada por un latinoamericano o por un tercermundista. Los europeos no sabían distinguir una protesta de un montaje. Tenían sus generadores eléctricos listos hace 2 meses, pero no tenían idea de dónde se ubicaban los agentes de seguridad ni cómo identificarlos. Los hijos de dictaduras, todos sabíamos reconocer eso a primera vista y cómo evadirlos y cómo pedir disculpas y todas esas cosas que los latinoamericanos sabemos. Sin embargo, a la vuelta llegamos a tener
35 minutos de noticias internacionales en un noticiero que, si le sacas los comerciales, duraba 48 o 46. Teníamos una audiencia que en algún momento, solo en Canal 7, porque los demás canales también transmitían, era algo impensable para hoy. Ahora se cambió el sistema de rating, pero eran 42, 44 puntos solo en TVN. Y eso significa llegar de una manera que nunca antes habíamos llegado hasta la caída de las Torres Gemelas, que ahí comenzó eso. Esa oportunidad se perdió. Nadie asumió el liderazgo. Los periodistas internacionales de televisión, hago la salvedad, y no de medios especializados, Televisión Nacional, Canal 13, nos volvieron a pedir las notas del último mini que salió la línea de producción, la ardillita que esquía, el perro que hace surf y todo ese tipo de cosas que ponían al fin de los noticieros como para hacerlo más agradable. Después vino la digitalización, a la cual llegamos, yo creo, de manera un poco tardía. Chile en realidad fue uno de los últimos países que hizo esto, y quiero salirme de Chile y hablar del mundo. La globalización y masificación de las comunicaciones no ha hecho mejorar las fuentes. Seguimos refiriéndonos básicamente a un set de fuentes que nosotros identificamos como confiables. Cada vez que te llega una imagen de Siria, Guinea-Bissau, Irak, Palestina, 68 o 1000 muertos, fue el último conteo que vi, 880.000 heridos, y Francesca Albanese, la enviada especial de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Medio, dice que podrían ser 600.000, pero que están bajo los escombros. La cifra que manejan The Guardian, Spiegel y otros, The Economist también, hablan de al menos 300.000 muertos. Yo no he visto eso en las noticias en Chile, ni he tenido la oportunidad de decirlo. Y eso que trato de meter el tema cada vez que puedo. Pero claro, hoy día tenemos que checar la fuente, checar la imagen, ver si es una imagen interesada que ha editado el contexto, y pese a que tenemos una oportunidad histórica, yo diría en la historia de la humanidad, el 98% del contenido de redes sociales se usa para otras cosas. Hoy día podemos acceder no solo a noticias internacionales, a Noah Yoal Harari, un filósofo israelí, que es un tipazo, a Solzhenitsyn, a una cantidad de fuentes de información en todas las áreas que se pierde bajo recetas de cocina, no sé, el último desfile de moda, la declaración de Kast en la pelea con Boric. El mismo día, esto me tocó hacerlo en la radio, el mismo día que la Comisión para el Genocidio, que es el grupo más especializado del mundo en esto, dijo que por 4 votos a favor y una abstención, que habían evidencias concretas de genocidio en Gaza, los titulares de la radio eran la pelea de Boric con Kast por si había o no injerencia electoral. Entonces, una cosa, no hay ni un libro del área internacional en la entrada, ni uno. Y acá recién conté, habemos 100 personas, periodistas, futuros periodistas. ¿Se da el ramo específicamente de área internacional? Está como especialidad. Está como especialidad, pero en la escuela. Bueno, eso para mí es un gran avance, porque cuando yo salí de acá nunca habíamos tenido nada de eso. Entonces, yo soy de que las condiciones son ideales, las perspectivas son adversas, y soy de los que creen que, los voy a nombrar a ustedes por si a alguno le gusta el área internacional, pero el desafío es nuestro, es seguir luchando contra esta marea de indiferencia, de banalidad, de superficialidad, y en el caso específico de Chile, de una visión insular, porque somos un país insular, lo hemos sido siempre, y mantenemos esa característica. Hablamos un idioma que nadie entiende en Latinoamérica. Nadie. Dice, eso es castellano, ¿sí? Entonces, depende de nosotros. Porque una de las misiones fundamentales de esta pega, informar, orientar y todo aquello, es correr las barreras.
es estar empujando constantemente para que nos pesquen más. Y en ese sentido, soy optimista. Siempre va a haber algún tipo medio rayado como nosotros que quiera hacerlo, digamos. Pero las condiciones son óptimas, digo, las perspectivas adversas. Perfecto. Andrea, también tu visión sobre la actualidad del periodismo internacional y nuestra labor. Ya, yo creo, bueno, primero gracias Pablo por la invitación y gracias a ustedes por interesarse en venir a esta charla. Yo creo que coincido con Rafa en varias cosas y es en la cantidad de fuentes que tenemos, pero en lo complejo que se hace identificar ahora cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas, sobre todo en los últimos años, en donde, bien lo decía Pablo, hemos visto la llegada de gobiernos de ultraderecha o de ciertas tendencias políticas, en donde finalmente el tema de la verdad como verdad ya no es tan palpable como lo teníamos en otros momentos, en donde incluso cuando los gobiernos hablan, cuando uno escucha a un Donald Trump hablar de algún tema, uno todo el tiempo se está preguntando qué de eso es verdad y qué de eso es mentira. Antes no tenía de repente, claro, uno puede cuestionar lo que diga un presidente o poner en duda lo que diga un funcionario, pero no con tanta facilidad. Les doy un ejemplo muy reciente que pasó ayer con lo del tiroteo que hubo cerca de la Casa Blanca. Salió a decir uno de los funcionarios, era un gobernador de Virginia Occidental, que habían muerto los 2 soldados. Y ergo, todos los medios de Estados Unidos y del mundo, incluido nosotros, dijimos que habían muerto los 2 soldados. Todavía no había salido nuestra información al aire. Y minutos después salió el FBI a decir que estaban graves, pero todavía no muertos. Entonces, como que hay una dificultad ahora para poder distinguir entre lo que es verdadero y falso, incluso dentro de las propias, digamos, autoridades. Pasa lo mismo, por ejemplo, y Pablo lo puede explicar mejor porque estuvo en El Salvador también, cuando nos dan cifras de lo que sucede al interior del SECOT, cuando nos dan contexto de lo que sucede con los migrantes en Estados Unidos, siempre hay una línea muy delgada entre creer lo que está diciendo la versión oficial, que es lo que le favorece a Nayib Bukele para fortalecer su relato y favorecer su modelo, y favorecer ese relato de cómo son criminales, no tienen derechos humanos. Entonces es mucho más fácil eso, y es mucho más fácil de exportar, sobre todo en un país como Chile, que tiene unos problemas de seguridad brutales, decir, bueno, lo más fácil es como el modelo Bukele, y no es tan sencillo como implantar el modelo Bukele, porque Chile no es El Salvador, como Ecuador tampoco es El Salvador. Ecuador ha tratado de hacer lo mismo y no le ha funcionado. Entonces hay un desafío, creo yo, frente a el tema de poder identificar dentro de los propios discursos oficiales ese tema, ¿no? Como la fiabilidad de las fuentes, creo yo. Y de alguna forma también está el desafío de como la desaparición de todo lo multilateral. Parece que las Naciones Unidas ya no tienen ningún peso, que finalmente son parte, o sea, hacemos parte de ese sistema, pero países como Israel pasan una y otra y otra y otra vez y no pasa nada. Finalmente ellos siguen teniendo su asiento ahí en Naciones Unidas, pasan por encima de todas las resoluciones y finalmente no sucede nada. Entonces parece que nos enfrentamos a un escenario mucho más adverso en temas de en quién confiamos a la hora de informarnos, también en los discursos de por qué ya no funciona la comunidad internacional como la teníamos planteada antes, porque ahora, no sé, por ejemplo, si hablamos del presidente Trump, porque esta persona es como el policía del mundo ahora. Entonces él se mete en Ucrania y la arregla de alguna forma, y de alguna forma le da más tierra a los rusos que invadieron a los ucranianos, porque a él se le ocurrió que eso era lo que debía hacerse, y de alguna forma se mete en Gaza y soluciona las cosas, dejando prácticamente a los palestinos bajo gobierno de Estados Unidos, porque todavía ni siquiera sabemos qué va a pasar, y de Israel de nuevo. Y bueno, ahora lo vemos en Venezuela. Entonces creo que hay una línea muy delgada entre la forma en la que nos informamos, entre dónde viene la información de esas fuentes y también entre qué tan real son los discursos que nos están entregando las autoridades actualmente. Entonces creo que ese es, al menos para mí, el gran desafío. Rafa ha tocado un punto importante, que es el tema de los perros, montan surf y todo eso. Bueno, yo trabajo en televisión y nosotros llevamos esos perros al final del noticiero, efectivamente. Y hay una opinión dividida frente a eso. Yo cuando llegué, yo venía de radio, venía de Colombia, yo trabajé en Caracol Radio 7 años, y claro, para mí era absolutamente ridículo que me pidieran poner unos pandas al final del bloque. Yo no entendía por qué. Yo decía, pero eso no es información. O sea, ¿a quién le importa que están unos pandas?
Y alguien me dijo que la función de la tele no era solamente informar, que era también entretener. Y que el mundo era muy duro como para poner tanta noticia dura. Entonces, que lo que nosotros informábamos también impactaba en, de alguna forma, como el estado de ánimo de la persona que ve. La gente muchas veces en Chile o en otras partes del mundo no ve noticieros porque dice, ay no, si es lo mismo de siempre, la inseguridad, y a mí me da como ansiedad ver esa cantidad de muertos y de todo lo malo. Entonces, claro, la gente sabe y de alguna forma por eso sube algunas veces el rating en internacional y no en el resto de las fuentes, porque como que te desconectas. Alguien me dijo, y era chileno esa persona, como que al chileno le encanta ver que a otro le va mal, que a otro le va peor que a mí. Entonces, cuando hay noticias de Argentina, entonces si a Argentina le va peor que a mí, estoy bien. Entonces, como que ese tipo de lógicas también se mueven en televisión. Y bueno, finalmente, después de un tiempo, adopté los pandas, adopté los perros que montan surf. Y me pasó hace un par de años que en algún momento no los llevábamos y tratábamos de poner otro tipo de noticias. Y empezaron como a escribirme mamás de niños que veían el noticiero, que por qué ya no aparecían los pandas, que su niño estaba esperando los perros. Entonces como que yo decía, bueno, también hay un tema de quién nos ve a esa hora, al menos en el mediodía, ¿no? Claro, en la noche nunca van a haber pandas, porque en la noche es como la recopilación de lo que de las noticias reales que pasaron en el día o de los temas que se eligieron en una pauta. Pero al mediodía la gente está almorzando, hay niños viendo la tele, entonces como que hay una lógica detrás del perro y del panda que muchas veces no se entiende y que también tiene que ver con, claro, bajar un poco la tensión y mostrar un poco de matices. Podemos partir, por supuesto, con lo que está pasando en la Franja de Gaza o, bueno, ahora un poco más enfocados en lo que pasa en Venezuela, con Estados Unidos. Y ahí uno va generando como una especie de matriz de contenidos que va de lo más duro, de lo más grave, a lo más suave o lo más sencillo de procesar, que puede ser un nacimiento de un panda en un zoológico. Entonces yo creo, Pablo, que va un poco por ahí, por ese lado de esas dinámicas. Por un lado, el tema de lo difícil que es creerle ahora a las fuentes oficiales, venga de donde venga, la dificultad que viene el hecho de que hayan llegado al poder muchas autocracias por la vía que haya sido, que es obviamente legítima porque llegaron por los votos y porque eso representa que hay un fragmento muy grande de la población que está pensando de determinada manera. Entonces creo que está ese desafío y está el desafío también de entender, bueno, en qué medio se mueve uno y cómo adaptar eso al periodismo que tú haces. Perfecto, muchas gracias Andrea. Y Fernando, tú vienes de la prensa escrita, me imagino que a lo mejor puedes tener una visión distinta o en algunos rasgos similares también a lo que han dicho Rafa y Andrea. Se escucha, sí. Bueno, quería primero partir dando las gracias por la invitación de la escuela. Yo, como decía Pablo, soy también un orgulloso exalumno de esta universidad. Creo que se me va a caer el carnet, yo no soy de esta facultad, yo soy de la antigua escuela de Marcoleta. Por ahí me topé hace poco rato con Danilo, uno de los sobrevivientes de esos tiempos. Y bueno, y a partir de justamente del comentario con Danilo, bueno, yo soy él era nuestro ayudante, me acuerdo, nos colaboraba cuando teníamos pruebas en ese tiempo se usaba el DOS, o sea, así de viejo. Bueno, a mí me tocó debutar en el periodismo internacional en La Tercera con las semanas posteriores a los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Yo todavía recuerdo que en esa época llegaba un funcionario en el diario que nos traía los teletipos, cortaba algunos cables, nos decía, mira, esto les puede servir. En ese tiempo todavía se reporteaba por teléfono, se llamaba al extranjero, llamadas carísimas con discado internacional. Y yo creo que, claro, tuve la suerte de ver ese cambio, esa transformación, de cómo empezaron a meterse de poco en las redes sociales, la oportunidad de reportear por videoconferencia, Zoom, para qué decir las llamadas por WhatsApp, que nos aliviaron todo el tema de los costos de las llamadas internacionales. Y yo creo que la etapa más importante de poder ocupar ese tipo de recursos fue justamente durante la pandemia. Yo creo que falta todavía un poquito de análisis ahí, pero uno en el encierro de su casa muchas veces, y yo creo que para evitar la locura fue el momento en que uno más se obsesionó con este trabajo. A mí me sorprende todavía encontrar de repente, no sé, era una pesca milagrosa, uno se volvía loco enviando mails, WhatsApp, a cuánta autoridad, funcionario extranjero se le ocurrió en ese momento, no sé, por ahí encontré estos días, llegué a que me respondiera, no sé, un tipo de
del símil de la CDC en China, que era uno de los tipos que había poco menos que responsable de las medidas de seguridad en China por el tema del COVID. Entonces yo creo que falta un poquito de análisis todavía eso de la importancia en ese momento de lo que fue el uso de ese tipo de tecnología. Bueno, y en ese tiempo también me tocó toda la suerte de que el director del diario en esa época, Bofill venía de trabajar en internacional en los estados de Sao Paulo. Entonces él, además de su obsesión con el tema político, él privilegiaba mucho también la cobertura internacional. En ese tiempo había muchos recursos para poder destinar a viajes internacionales. Entre otras cosas, un viaje que recuerdo mucho fue la cobertura del terremoto del 2010 en Haití, que fue una odisea. O sea, me dijo, acá tienes la plata, tú arréglala, ve cómo llegas allá. Había tenido la suerte antes de conocer a una colega que era la corresponsal de CNN en español en República Dominicana. Yo llegué en un vuelo a Santo Domingo y me dijo, ya, mira acá, CNN me mandó un par de camionetas, atravesemos la frontera. Una experiencia indescriptible, o sea, eso de ver los cuerpos de los muertos quemándose en las calles. Bueno, y a los pocos meses después tuvimos el terremoto acá, o fue antes, no me acuerdo. Claro, entonces yo tuve una época de bonanza cuando se podía destinar recursos a viajes internacionales. Con el tiempo, claro, eso se ha ido perdiendo. Uno hace más uso ahora de pronto de invitaciones de gobiernos, de instituciones. Pero, claro, se va sorteando también esos déficits con el uso de estas nuevas tecnologías, el Zoom, WhatsApp. Entonces, claro, un desafío importante justamente por el mayor uso que se hace de estas tecnologías es obviamente poder tener la capacidad de filtrar, de detectar las fake news. Pero en ese sentido yo soy súper optimista. Hace poco me tocó participar en un conversatorio también con la Fundación Adenauer, o había un ex canciller chileno, y que él reparaba, por ejemplo, en los programas de los presidenciables. Él llamaba la atención, decía, prácticamente no hay una página dedicada a lo que es temas internacionales de las candidaturas. Y yo decía, pero qué extraño, o sea, ahora más que nunca los candidatos deberían tener una postura clara respecto a fenómenos tan importantes, no sé, como los desafíos que plantea Trump y su injerencia en los distintos gobiernos, tener posturas claras respecto a lo que está pasando en Medio Oriente. Pero, claro, soy optimista en el sentido de que hace poco fue el proceso de postulaciones de estudiantes universitarios para hacer la práctica en el diario. Y me sorprendió gratamente ver las planillas Excel con las postulaciones y ver como nunca el interés de muchos alumnos, también de acá de la escuela, en poner como primera prioridad hacer la práctica en Mundo. Y yo no tuve la oportunidad de estar ese día, tenía alguna actividad, pero otros editores me comentaban, uno de los comentarios más recurrentes de los alumnos era: mira, nos gusta mucho la cobertura del diario en internacional porque puede que no conozcamos mucho de un tema, pero leemos un artículo y quedamos más o menos al día qué es lo que está pasando en ese tema. Y de alguna manera eso es un resabio de una semillita ahí que plantó Bofill. Bofill, bueno, él venía antes de la tercera de ¿Qué pasa? Entonces, cuando estábamos en el diario, siempre recuerdo que él nos decía, denle una vuelta a los títulos, y la postura era hacer prácticamente del diario una especie de revista, temas reportajados, le llamaba él. Y de alguna manera eso siempre se me quedó. Y claro, uno la competencia que tiene es básicamente con el breaking news. O sea, uno sabe que al día siguiente no puede aparecer con el mismo título que ya la persona leyó a las 9 de la mañana en el portal. Entonces eso nos obliga a diario a estar dándole una vuelta, darle un poquito más de análisis, y de alguna manera creo que esa visión está teniendo algún reflejo. O sea, qué mayor halago que los futuros colegas de uno estén reconociendo ese trabajo, y por eso mismo también tengo una cuota de optimismo. O sea, ver que hay gente que está interesada en el tema internacional, sobre todo en la coyuntura actual. O sea, yo creo que
falta que la gente conozca más de lo que está pasando en otros lados, hacer esas comparaciones y en esa medida también no cometer los errores que han cometido otras sociedades en términos políticos. Entonces, en ese sentido, yo soy un agradecido de poder trabajar tanto tiempo, aparte que es una excepción. Yo le comentaba acá a la colega, en la tercera, tener tanto tiempo trabajando es una curiosidad, o sea, es muy extraño, o sea, la rotación es alta, y yo creo que son un puñado de colegas que los que todavía permanecemos, pero claro, también tiene que ver con el cariño que uno le tiene a esta profesión. Puede que de repente no sea lo ideal, el ambiente, las retribuciones, pero el cariño que uno le tiene a esta profesión hace que uno siga, que dé todos los días lo mejor de sí, y bueno, y de alguna manera eso lo estoy sintiendo, como les digo, me llamó mucho la atención y me sentí muy halagado que muchos estudiantes de periodismo nos dijeran eso, que les gustaba mucho leer porque quedaban muy bien informados y que les gustara especialmente el tema. Así que eso, pues. Muchas gracias, Fernando, también. Yo ahora quiero ser abogado del diablo. Porque claro, uno puede criticar mucho a un Trump, puede criticar mucho a un Milei, a un Putin, a un Bolsonaro, pero en el fondo la gente lo elige. Y no es poca gente la que lo elige. Trump fue votado por más de 50 millones de personas. Ir en contra a lo mejor de aquellos votantes también sería ir en contra de la inteligencia de esas personas. Yo creo que estamos en un mundo totalmente con mucho descrédito, no solamente en la política tradicional, sino en las instituciones. Y eso para nosotros, en el ámbito internacional, es sumamente importante, que hoy día los principales organismos no tengan el valor o la capacidad de resolver los principales problemas de coyuntura que estamos viviendo, también perjudica finalmente al multilateralismo, a la creación de alianzas, al trabajar de manera mancomunada para resolver las principales crisis que estamos viviendo, siendo, como decía Andrea, las Naciones Unidas quizás uno de los mayores ejemplos. Un organismo que se funda para resolver las crisis, para avalar la paz a nivel mundial después de la Segunda Guerra, y que hoy no muchos confían, no muchos quizás creen que puede resolver los principales panoramas del momento. Por eso, siguiendo la misma línea, Rafa, también hablar qué es lo que está sucediendo con el votante, con el ciudadano, con el hartazgo, con el descrédito. ¿Por qué finalmente aparecen estos líderes y por qué la gente también los apoya? Necesito un papel y un lápiz. Muchas cosas. Los votantes no son tontos, pero actúan como tontos. ¿Por qué? Porque están mal informados. Porque este despliegue de información inútil, el celular es el mayor distractor y analgésico que haya creado la humanidad en su maldita historia. Estás aburrido, ves el celular. Estás triste, ves el celular. Estás con rabia, ves el celular. Y terminas, yo viajo de repente en metro, gente que está 15 minutos haciendo este gesto, no mira nada, no se mete en nada, son 3 segundos y pasa. 3 segundos. El promedio de visionado de Instagram son 12 segundos. La humanidad se bajó del árbol y empezó a construir cosas hasta que construyó satélites en base a una capacidad, concentrarse mucho rato en una sola cosa. La teoría de la relatividad de Einstein no salió en 3 segundos. Es mucho tiempo, mucho tiempo con mucha concentración. Y estamos generando una masa de gente que no sabe concentrarse, que no sabe esforzarse, que no tiene disciplina, que van a vivir peor que sus padres. Eso no da para nadie. O sea, hoy por hoy la generación, mi generación, o la que viene inmediatamente después, para no ser tan injusto, porque nosotros estamos digamos, exentos de aquello. Pero va a vivir peor que sus padres porque no saben ahorrar, porque no tienen disciplina, no tienen una serie de características que han hecho que la humanidad avance y tienen un analgésico contra todas sus tribulaciones en el bolsillo. Para todo, para su
angustias existenciales, para su necesidad de conocerse a sí mismos, su necesidad de interactuar con otras personas. Es una generación que no tiene habilidades blandas porque se conecta a través de Internet con sus amigos. Entonces, esos votantes, o gran parte de esos votantes, consumen información falsa o torcida. A ver, antivacunas. Las vacunas son la segunda política mundial de salud pública, que ha salvado más vidas. La primera fue lavarse las manos. En serio. La segunda. Y tenemos un candidato en la primera vuelta que habla en contra de las vacunas. La democracia puede ser muy mala, dijo Clinton, pero es el mejor sistema que hemos creado. Es el peor, excepto por todos los demás, dijo él. Y sin embargo, tenemos gente que está dispuesta, un número de población que está dispuesta a aceptar que se le coarten sus derechos por seguridad. Y Chile no es un país inseguro. Tenemos un problema de seguridad, evidentemente. Chile no estaba preparado para el crimen organizado. Pero no somos Salvador. Nuestra cifra de muertos por 100.000 habitantes están muchísimo más abajo que las de Argentina, más abajo que las de Brasil. En Colombia en alguna parte se llevaron el récord. México. No tenemos una crisis, no se está cayendo el país de pedazos por seguridad. Eso es un hecho. Pero ¿logramos convencer a la gente de que no? No. Me paso trabajando en un matinal que va de portonazo en turbazo, en asalto y en asesinato. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver a alguien que lo pasa peor. Y no corrobora. A ver, hay un decálogo para esto, que son 5 normas. Desacredita a los medios, desacredita a la ciencia, crea sensación de pánico, de urgencia, de inseguridad. Busca un líder carismático que pueda gobernar. ¿Descalza? Gobiernos autoritarios en todas partes saliendo ahora. Trump ganó, pero mintió hasta que se aburrió. Milei, producto de la crisis de los Fernández. Pero Milei mintió descaradamente sobre un montón de cosas. Bolsonaro mentía todos los días. Todos los días. El único país que se salva es Salvador, que tenía las maras. No hay nada como las maras en toda Latinoamérica. Entonces, tú tienes ese decálogo. Además de una sociedad donde las seguridades de ayer se fueron al carajo. Tú tenías gente que trabajaba, que tenía una cobertura social, una jubilación asegurada y una cierta estabilidad y capacidad de progresar en la vida. Hoy, todo eso está en extinción. Tenemos la AFP, donde cada uno se salva solo. Tenemos Uber. Ustedes no son trabajadores míos, son asociados. Arréglatelas solo. Ahorra tu plata. Hazlo tú. Tenemos una sociedad, y yo no soy moralista, no lo soy, una sociedad individualista. No tiene un proyecto en común, que tiende por una parte al hedonismo, por otra a la depresión, pero no tiene... Nietzsche dijo que Dios había muerto. Todos los dioses se murieron. Se murió la iglesia, se murió Dios, se murió la autoridad, se murió el valor del trabajo, se murió el valor de la comunidad. Se murió el Estado como ente aglutinador, los sindicatos, la junta de vecinos, la universidad, donde se viene a intercambiar ideas, a crecer intelectualmente. Hoy día vas a comprar un cartón. Yo he hecho clases en universidades privadas. Entonces, ese cóctel da un votante asustado, con información falsa, mal informado, al que se le sobrecarga, que además es individualista, no se preocupa por el otro. O sea, en Chile, el enrejar el pasaje ya es una costumbre. ¿Y la seguridad lo amerita? Sí, pero el tipo que tiene que darse 4 vueltas y está con hipoglucemia porque es diabético, no puede pasar por ahí. Y lo peor de todo es que yo comulgo con la pobre señora que le asaltaron hace 2 semanas y le rompieron la pelvis. Pero el Estado no es capaz de resolverlo. Hay un libro que se llama Democracia Muerta, de Juan Pablo Luna, que me encantaría que lo leyeran. Habla de la debilidad del Estado, de la desintegración, descomposición del tejido social,
de gobernantes de mala calidad, legisladores que no saben bien de lo que hablan. O sea, no necesito dar ejemplos, ¿sí? Y de las condicionantes estructurales también habla del modelo de desarrollo basado en la explotación de productos naturales sin valor agregado. Y de la distancia entre las élites, es un problema muy grande en Chile, entre la élite económica, política, del resto de la sociedad. No, los votantes no son tontos, pero actúan como tontos. ¿Por qué? Porque hay una serie de condicionantes en la cual nosotros tenemos mucho que ver. Mucho que ver. Una noticia no se mide solo por su importancia y su impacto. No es. Eso es una razón. Esto más esto, partido por la trascendencia. Lo que está pasando en Gaza. O sea, hay resoluciones de la Corte Internacional de Justicia que nadie pesca. Hay una orden de detención internacional que corre porque no es el TPI, que es voluntario, es la Corte Internacional de Justicia, que dice que hay orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, que fue de visita a Hungría y nadie intentó detenerlo, que le dijo que detuviera los ataques y no le han hecho nada. La ONU ha dicho que todo lo que hace Israel tiene visos claros de ilegitimidad o de genocidio. Trump lo apoya, como siempre ha hecho en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, salvo por una resolución de Obama, en que Obama se abstuvo. Vladimir Putin invade hoy día Ucrania. Ucrania se ha convertido en el laboratorio de armas más grande del mundo. Tienen un misil interceptor, cuesta $18.000. Un dron Shahed, fabricado en Irán, mejorado en China y mejorado de nuevo en Rusia. Puede ser una munición volante, puede ser nada, puede ser un señuelo, puede ser un tipo que transmite información o que recibe información, que se le puede cambiar el blanco, que puede ser... O sea, cuesta $2.000. Se hace con cartón piedra comprimido, las hélices son de madera y el motor es el motor Mosquito, un motor 50 hecho en Alemania, 50 centímetros cúbicos. Solo este ejemplo. Cuando Rusia empezó a tirar sus drones, cacharon que uno que cayó y no explotó, buscaron un chip. Chip se hace en Europa. Este chip no se le vende más a los rusos, ni a ningún país que esté dispuesto a vendérselo. Los drones siguieron cayendo durante meses, hasta que alguien, analizando la data, y había periodistas metidos en eso, se dio cuenta que en Azerbaiyán las lavadoras italianas, automáticas, las lavadoras de ropa, habían pasado de 200 al mes a 4.500. 4.500, Azerbaiyán. Fueron, la abrieron y tenían el mismo chip. El mismo chip. Supongo que ustedes no saben eso. Supongo que tampoco saben de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. Tampoco saben de las consultas que se le han hecho en la Corte. Tampoco saben que hay 2 juicios por genocidio en curso hoy. Israel y Myanmar. Alemania, que es el mayor financista tanto de la Comisión Antigenocidio como de Israel, en el apoyo histórico por su trauma en la Segunda Guerra Mundial, en un momento dice, no, vamos a mandar a defender a Israel, a nuestra Cancillería, ante la Corte Internacional. Y desde un grupo de académicos que en Alemania son tremendamente respetados, un doctor en Alemania es alguien que se le pone doctor Sergio Pérez García en el carnet de identidad. Los tipos dijeron, vaya, qué interesante lo que plantea el gobierno, porque sostuvo absolutamente lo contrario cuando fue lo de Myanmar. Por eso Israel está con el agua hasta el cuello. ¿Pero pasa algo? No pasa nada. Las instituciones internacionales se están desmoronando, la legislación internacional se está desmoronando. Cada país, en la visión de Trump, esto lo dijo Harari, no lo digo yo, Trump, Putin, Orbán, consideran Milei, Bolsonaro, consideran a su país una fortaleza, aislada, no interconectada como creíamos a principios de este siglo. Se acabó la interconexión, la comunidad de ideas, los esfuerzos internacionales por tener un orden que fuera
para todos, que nos diera las regulaciones a todos. Se acabó. Estamos creando o viendo cómo se crean fortalezas que ponen aranceles, que ponen sanciones, y se puede ver bien en una fortaleza. Pero la historia enseña que más tarde o más temprano la fortaleza se transforma en imperio y el imperio empieza a querer las tierras o los bienes del imperio de al lado y se lo termina anexionando casi siempre por la vía de por agarrándose a los cachos o matándolo con misiles, que para el caso es lo mismo. Entonces, no creo que sea tonto, pero creo que actúa como tonto. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Andrea. Mira, respecto a los votantes, yo creo que hay un tema y es el tipo de discurso que ofrecen los políticos actuales a los votantes. Es un discurso súper facilista en el que es muy fácil identificar un enemigo, el enemigo es externo y el enemigo te quiere quitar lo que tú tienes. Entonces, si uno lo aplica a cualquier país, incluido Chile, funciona de la misma manera. Trump llega al poder nuevamente con una campaña anti-inmigrante en donde los mismos cubanos, venezolanos, dominicanos que estaban en Miami apoyaban a Trump porque él iba a sacar a los migrantes que eran malos, que robaban, que secuestraban, etcétera. Nunca imaginaron, y en eso estoy de acuerdo con Rafa, en lo profundamente individualista que somos ahora, que esa deportación podía afectar a tu papá, a tu esposo, a tu marido, que era migrante y que no era malo. Entonces, de repente llega una persona que te hace una promesa que resulta muy fácil de entender y muy fácil de vender también, pero cuando llega al poder es otra cosa lo que te da. Entonces creo que ese votante, por alguna razón, claro, la primera presidencia de Trump fue mucho más controvertida de alguna forma que la que estamos viendo ahora, porque teníamos más capacidad de asombro frente a lo que pasaba cuando alguien se saltaba las normas. Ahora no, ahora él se sienta rodeado de todo su gabinete de gobierno y se sientan a decir mentiras y a hablar de cosas que no son y todos los medios lo transmitimos como si fuera como si fuéramos simplemente portavoces. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema en Medio Oriente. Sistemáticamente Israel vende la idea de que cualquier persona que ellos asesinan en Gaza son militantes de Hamas o colaboradores de Hamas. Entonces, cuando matan, por ejemplo, que seguramente esto lo vieron ustedes en las noticias, cuando bombardean un balcón desde donde transmitían los medios que ya ni siquiera son internacionales, porque son palestinos, porque en Gaza no dejan entrar a los medios internacionales, son palestinos que son subcontratados por las agencias internacionales y cuando bombardean un balcón donde ellos estaban transmitiendo y suben otros compañeros a seguir transmitiendo y vuelven a bombardear el balcón, y aún así hay una parte que hay que decir por parte de Israel, porque como somos medios siempre cubrimos las dos caras de la noticia, e Israel dice que esos periodistas eran portavoces de Hamas. Y es mentira. Tú sabes que no, tú has seguido la carrera de esos periodistas, tú has visto lo que transmiten y finalmente hay algo que de alguna forma en esa lógica perversa que tienen o que tenemos los medios, hay que dar las dos versiones, porque si no entonces tú eres una cosa o eres la otra, es muy fácil calificar al periodista de una u otra cosa. Entonces creo que esos votantes, por un lado, se enfrentan a un discurso que es muy fácil de consumir, que es... esto es mío, esta es mi casa, este es mi trabajo y hay un extranjero que me lo quiere quitar. Yo creo que en Chile no estamos muy lejos de esa dinámica tampoco. Lo digo también como extranjera porque muchas veces hay comentarios, no sé, ¿por qué hay una extranjera en TVN? Ese trabajo debería ser de un chileno. ¿Por qué ella llegó allá? Entonces, como que, claro, uno finalmente no va a entrar en esa lógica de responder eso, pero sí hay una idea de esto es mío, esto no es tuyo. Tú vete porque tú no perteneces acá. Y eso es muy fácil de vender. Entonces creo que no solamente en Chile o en Estados Unidos, lo vimos también, por ejemplo, en Argentina. Cuando llega Milei al poder con un desencanto absoluto que había con el peronismo, él llega con unas propuestas que sonaban muy interesantes, pero que finalmente sumen a Argentina en un hueco peor que el que estaba antes. Y ahora, claro, están remontando, hay unas mejores cifras, logró controlar la inflación, pero eso, digamos, teniendo en cuenta que iba a recortar completamente, digamos, los subsidios estudiantiles, el tema de los pensionados, y es como muy fácil creer ese tipo de discursos, porque siempre creemos que van a afectar al otro, y a mí no me toca eso, que yo creo que también es una invitación a que se piense lo que va a pasar ahora en Chile, porque tenemos dos cosas completamente antagónicas, y finalmente hay dos discursos en donde hay uno que dice, bueno,
tenemos que ir a militarizar una frontera y tenemos que, el problema son esto y vamos a expulsar a estos migrantes y el problema es fácil porque es meterlos a todos a la cárcel. Y tenemos un discurso que en teoría es más moderado, pero no tenemos un gobierno que haya dado resultados en esa materia. Pero sí hay que tener en cuenta lo fácil que es creer en los eslogans de campaña, lo fácil que es vernos manipulados por la cantidad de información falsa que tenemos en redes sociales, además. Y teniendo ese, que era un segundo punto que quería plantear, el tema de las redes sociales se ha vuelto, es una palabra, tal vez es muy duro, pero es como un basurero. Antes, Twitter era un lugar en donde uno podía encontrar como una diversidad de fuentes. Yo desde que hace un par de, no sé, 10 años puedo decir yo, tengo unas listas en Twitter que son muy útiles si les pueden servir, en donde yo identificaba como cuáles eran las fuentes en cada país, cuáles eran los diarios, los periodistas que eran creíbles, y armaba listas por países. Gracias a esas listas, yo puedo meterme a Twitter y ver si efectivamente algo es verdad o no, porque lo dicen los medios tradicionales, porque lo dicen periodistas de confianza, pero si tú entras a la primera cosa que te pone Twitter, hay una cantidad de desinformación, hay una cantidad de temas de racismo, de xenofobia, de homofobia, que es controlado por las mismas matrices de esos medios, de esas redes sociales. Si tenemos a una persona, por ejemplo, como Elon Musk, que tiene una ideología tan clara, y si tenemos, por ejemplo, a todos los magnates de la comunicación, llámese Facebook, Twitter, Instagram, todo ese tipo, sentados a la mesa con Donald Trump haciendo donaciones a su campaña, es muy difícil creer lo que dicen las redes sociales. Entonces, como que creo que es muy importante acudir, porque claro, esos presidentes además, líderes como Milei o como Trump o como Bolsonaro, hacen una guerra abierta contra la prensa, en donde controvierten cuando los son entrevistados, en donde insultan. No sé si la semana pasada vieron que Trump le dijo cerdita a una periodista y no pasó nada, era como si fuera un chascarrillo. Entonces, como que el hecho de desacreditar la prensa por parte de los mismos presidentes o gobiernos también le hace muy fácil al ciudadano de pie decir, no, es que la tele miente, que es lo que la gente siempre dice, la tele miente. No, la tele se esfuerza muchas veces para contar historias y para contar lo que está pasando, pero claro, está mediado por un montón de intereses adicionales a eso. Perfecto, Andrea y Fernando. Bueno, la semana pasada se cumplieron 50 años de la muerte de Franco en España. Tuvimos la oportunidad de darle bastante cobertura a ese hecho. Y un dato interesante ahí, el Centro de Investigación Sociológica, que es una encuestadora estatal en España, preguntó, después de bastante tiempo, las impresiones de los españoles respecto a lo que había sido el franquismo. Y un dato interesante, cerca del 21% de los españoles consideraba que habían sido tiempos buenos la dictadura. Y un dato más preocupante aún, la franja creo que era de 18 a 34 años, eran los que apoyaban más el franquismo, siendo que no habían vivido esa época. Y también en ese tramo era donde más se pronunciaban al decir que era eventualmente mejor la dictadura que la democracia. Tuvimos la oportunidad de conversar con varios historiadores, entre ellos Paul Preston, que debe ser el autor de la mejor biografía de Franco, y también con Julián Casanova, que es un historiador español que en febrero sacó, creo, la biografía de Franco, y él estaba encargado justamente estaba dentro de una comisión del gobierno para toda esta conmemoración, y él decía que faltaba un debate todavía en la sociedad española respecto a lo que había sido ese periodo. Se había tirado como bajo la alfombra esto, y él culpaba directamente a este revisionismo histórico que sobre todo Vox, el partido de extrema derecha, estaba haciendo en España. No tener asco justamente en replicar fake news hasta el cansancio, que de alguna manera están haciendo efecto en las generaciones más jóvenes en España, justamente pocas semanas antes de la conmemoración de la muerte de Franco. El diario El País había sacado un artículo súper interesante de cómo los jóvenes estaban cada vez apoyando más a la extrema derecha, a Vox específicamente en España. Esta semana salió un artículo en la edición europea de Político, justamente diciendo cómo la extrema derecha en Europa se estaba profesionalizando, inteligentemente tomando distancia de Putin, que en algún momento fue muy cercano, por ejemplo, a Meloni en Italia,
como se estaban preocupando incluso de aspectos tan triviales como vestirse bien. Nigel Farage, el líder de la extrema derecha en Europa británica, que ahora prácticamente está disputando los primeros lugares en la encuesta con el Partido Laborista, también dejando un poco el trago de lado, tener esta imagen mucho más pro. Y otro hecho, para graficarlo, en Brasil, por ejemplo, después de esta masacre que hubo en octubre en las favelas en Río, el gobernador de Río repuntó en las encuestas como nadie. Lula ahí tuvo una intervención un poco polémica porque él criticó el operativo de la policía y esto le repercutió en la encuesta, tuvo una frase desafortunada por ahí. Y claro, el gobernador, por ejemplo, de Sao Paulo, que es el que se ve en este momento como el aspirante más serio para tomar el testigo del bolsonarismo, se aprovechó de esa circunstancia. Si bien fue el gobierno el que está tramitando un proyecto de seguridad en el Congreso, él se aprovechó de un asesor y está dando la impresión de que él es el autor de este proyecto, y muchos lo ven justamente capitalizando el tema de la seguridad pública como el factor que seguramente lo va a tener en la papeleta el próximo año disputando la presidencia con Lula. Entonces vemos que hay temas que son recurrentes y que de alguna manera lo estamos viendo acá. O sea, el tema de la seguridad pública evidentemente fue un tema que, de hecho ayer lo veíamos en una columna de un periodista brasileño. Siempre la izquierda ha tratado de distanciarse de este tema, tiene una relación polémica con el tema de la seguridad, de sacar militares a la calle, y en cambio la derecha no tiene asco. En el caso lo estamos viendo ahora con Tarcísio Freitas en Sao Paulo, el gobernador. Entonces, yo creo que son lecciones que hay que ver, y justamente yo creo que es un poquito el desafío nuestro de mostrarle esa realidad a la gente. Pero claro, tenemos que luchar contra las redes sociales que están llenas de fake news, y ese es un poco el desafío en este momento. Muchas gracias, Fernando. Nos queda casi nada de tiempo. Le voy a dar un pequeño cierre a cada uno, solamente diciendo también que yo igual soy un optimista. Pese al momento turbulento que vivimos, a las difíciles facciones y tiempos que a veces nos han tocado aquí en Chile y en gran parte del mundo, soy un optimista. Porque sé que hay personas que quieren hacer un buen trabajo, que buscamos dar algún tipo de alternativa, que se esfuerzan por lograr algo mejor y para darle a la gente, en nuestro caso, información que sea un poquito más crítica, analítica, veraz e informada. Tengo esperanza en varios de mis colegas, en los que realmente todos los días nos sacamos la mugre por hacer algo mejor, para entregar algo mejor. Y sé que en la política, sé que en la economía, sé que en temas de seguridad, hay muchos que también lo buscan. En la academia, en las autoridades, hay muchos que también quieren lo mismo. Y yo sé que algún día nos vamos a encontrar entre todos para poder hacer surgir nuevamente y darle esperanza a la gente. Yo lo que más veo hoy día en el público, en la gente que nos ve, es que hay desesperanza, de que hay pena, de que hay rencor, de que hay momentos difíciles que están viviendo y que muchos de ellos son totalmente entendibles. Pero necesitamos también crear esa esperanza o por lo menos optimismo de que entre todos podemos hacer algo mejor. Por eso nos queda tan poquito tiempo, yo les quiero dar 30 segundos nada más a cada uno para dar un concepto. 20 segundos, 30 segundos, teniendo acá a tantos estudiantes de periodismo, un concepto de lo que ustedes creen que es importante que ellos se deben fijar en el futuro que les viene. En el mismo orden. Yo también soy optimista. Yo soy optimista. Eso. Porque creo que está en nuestras manos hacerlo. Pero al final del día puedo hablar de un montón de cosas, pero se llama decencia. Se llama decencia. Cada día las noticias internacionales son más nacionales. Todo lo que pasa en el mundo se está replicando acá. Hay que juzgar si lo que esas personas están haciendo es decente o no, y si lo que uno está haciendo es decente o no, sea por acción o omisión. Y creo que no hay dónde perderse. Por eso soy optimista. Yo creo que yo los invitaría, tal vez puede ser polémico, a dejar de lado ese concepto de la neutralidad.
cuando pasan cosas como lo que pasa en Gaza o como lo que pasa en Ucrania o como lo que pasa en otras partes del mundo, ser neutral es de alguna forma validar el discurso de la persona, o sea, del país que está victimizando a una población. Entonces creo que si se están formando como nuevos periodistas, los invitaría a no ser neutrales, a tener una opinión propia, a poder analizar los hechos con, digamos, con sus propias visiones y sobre todo a huir de esa parcialidad que nos venden siempre y que seguramente en la academia también, porque a mí al menos me la vendieron, que uno no se involucraba, que habían dos partes en el conflicto y que se les daba la misma posibilidad de expresarse. A veces no, a veces es mucho más importante decir y relatar lo que está viviendo la parte que está afectada por eso, esos 68.000 muertos, que realmente darle validez a una versión que no tienes como confrontar o como no tienes como de alguna forma investigar si realmente es cierta o no, y viene finalmente de un contexto en donde en la guerra siempre la primera víctima es la verdad, que es una frase muy trillada pero que es muy cierta. No confiar en los discursos oficiales sería otra, y obviamente, bueno, no sé, tener sus propios criterios y eso, no neutralidad, si están formándose para ser periodistas. Fernando. Sí, yo coincido plenamente. Yo creo que en este tiempo hay que tomar partido, hay que decir las cosas como son, no tener miedo a hablar de genocidio, no tener miedo a calificar a un movimiento como de extrema derecha, pese a que ciertas presiones de pronto y más que pronto, muchas veces. Y cuando hay dudas, investigar, no quedarse con eso, no convertir a los medios en simples receptores de mensajes, de prácticamente hacer relaciones públicas, investigar cuando tenemos la leve sospecha que hay algo oscuro, buscar esa otra información, y yo creo que básicamente es sentirse al final del día con la tranquilidad de que uno hizo todo lo que estuvo a su disposición de hacer. Perfecto. Rafael Cavada, Andrea Aguilar, Fernando Fuentes, muchas gracias por haber estado acá. El aplauso de la gente. Decir también, agradecer a toda la gente que nos está viendo a través de YouTube, que también ha sido bastante en estos días, y viene más todavía una parrilla de mesa aquí en Para las Prensas, así que muchas gracias nuevamente a la universidad. Que estén muy bien. Tania. Que se puede. ¿Cómo que no? Si estaba antes, estaba ahí, pues. Se supone que empezamos inmediatamente, pero si viene eso no va a suceder, así que esperan 10 minutos más. 5 minutos más. Yo veo que... O sea, todos aquí va a pasar.
buenos días. Estamos en nuestra segunda jornada de Paren las Prensas 2025. Estamos acá con Rafael Cavada, quien nos acompañó en la mesa de periodismo internacional. Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos hablando de distintos temas y hoy yo te quiero preguntar, ¿se escucha? El micrófono sí está prendido, está prendido. Hoy te queremos preguntar, tú llevas 30 años dedicándote aproximadamente ya al periodismo internacional. Podemos ver que en los años 2000, al principio de siglo, hubo un auge en el interés popular del acontecer nacional. A tal punto que en 31 minutos todos recordamos la guerra con Serbia y Alsacia. Sin embargo, hoy tenemos portadas con víctimas de turbazos diciendo que el país está más preocupado de lo que pasa en Gaza que lo que pasa en Chile. ¿Qué pasó ahí? La internacionalización de las noticias ahora es polarizada también como los intereses del país. Cuéntame, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu análisis ahí? Gracias por invitarme. No creo que sea necesario recordar que llevo 30 años en esto. El mundo estaba igual de, o sea, Chile estaba igual de desinteresado en el mundo en el año 2000. El ataque contra las Torres Gemelas era impactante, era importante y era trascendente. Hizo que todo el mundo mirara hacia allá y en los medios de comunicación chilenos dijeron, ¿y quién tiene idea de esto? Y por eso las noticias internacionales y los últimos de la fila en prensa tomáramos importancia. Pero terminó la guerra, volvimos a la vida normal, la trascendencia de esas noticias se perdió porque a nadie le interesó seguirla y llegamos de nuevo a la ardilla haciéndose. Ahora, la invasión de Ucrania, el genocidio en Gaza, el ascenso del autoritarismo en todas partes del mundo, movimientos que llegan vía democrática, pero que inmediatamente empiezan a socavar esa democracia para volverse autoritarios, genera nuevamente tensión y como ocurrió en aquella época, hay que empezar a buscar quién sabe de esto y cómo llevarlo a la prensa. El problema es que en aquella época el problema era que a nadie le interesaba por una visión insular de la vida. Hoy tenemos factores mucho más graves: desinformación, autoritarismo, desacreditar a la prensa, desacreditar a la ciencia, polarizar la discusión política, volverla slogans, nada de ideas y crear miedo. Entonces te empieza a interesar más el portonazo en la puerta que los 68.000 muertos en Gaza. Es un problema de todo ese conjunto de cosas y el individualismo, la caída de los proyectos comunes, la debilidad del Estado, la superposición de intereses económicos a los intereses comunes, sociales. Es mucho más complicado ahora. Tenemos más medios, pero también tenemos más dificultades y nada, se puede hacer algo. Solo hay que estar lo suficientemente entusiasmado o loco. Perfecto, muchas gracias Rafael por acompañarnos hoy. Tenemos a muchos estudiantes que están esperándolo y bueno, te acompañamos a seguir este streaming por nuestro canal de YouTube y a seguir también nuestras redes en fci.uchile en Instagram. Síguenos, vamos con la mesa de periodismo y poder en un ratito. A la tarde tendremos egresados en cancha y también estaremos revisando una masterclass de Rona Rísquez para hablar de crimen organizado y nuestro invitado internacional Guillermo Altares. Acompáñanos en esta segunda jornada y no te pierdas todo lo que tenemos para ti en Paren las Prensas 2025. Nos vemos.